Ok, buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos. Bueno, y como siempre, Judy, ¿cómo estás? How are you, Judy? Muy bien. Muy bien. Judy, cada vez aprendiendo más español, cada vez aprendiendo más, mejor dicho, de este idioma que es bien difícil. De hecho, he escuchado que es de los idiomas más difíciles de aprender, pero bueno, desde que estamos hablando en el idioma del café, ahí nos entendemos. Judy, how have you been? Great. Vimos tu entrevista. We saw your interview in Bloomberg. Very Yeah. nice. Bueno, como ustedes saben, Judy Thank es you. referente en toda la parte del análisis de los commodities tropicales y bueno, ahorita como ha estado todo el tema y las preocupaciones con, bueno, los problemas climáticos, que precisamente de eso vamos a hablar hoy. La han estado entrevistando de varios medios, precisamente también estuvieron en Bloomberg. Y bueno, hoy vamos, qué mejor que vamos a profundizar en todos estos temas. Como ustedes saben, Judy hace sus visitas, sus giras a Brasil, de la cual obviamente a nuestros suscriptores al análisis semanal los vamos informando cada semana de todo lo que viene sucediendo. La idea aquí es que, bueno, y los invitamos a todos porque es que en realidad es una coyuntura bien importante. Vamos a hablar inicialmente qué está pasando en la parte fundamental, de lo cual Judy nos va a dar obviamente los detalles. Vamos a hablar también cómo concuerda esto en la parte técnica, cómo, digamos, cómo se ven las tendencias, cómo se ven los pronósticos de precio. Vamos a mirar también la parte de los ciclos. Vamos a mirar también cómo pueden los, pues en este momento a los que les conviene estos precios, pues los productores, cómo pueden aprovecharlos. Inclusive vamos a mirar unas alternativas a largo plazo, ahorita que no están los mecanismos más tradicionales, que son los contratos forward o ventas a futuro, vamos a mirar unas alternativas precisamente. Y vamos obviamente a la idea es a compartir con ustedes, porque una pregunta que hemos recibido muy frecuente es ¿hasta cuándo van a durar estos altos precios del café? Y bueno, sin más preámbulos, Judy, let's get started. And the Okay. focus is for how long are these high prices are going to stay? Eh, So whenever we've had high prices in the past and any other bull market, the high prices don't last as long as producers would like. bueno, en el pasado, cuando hemos tenido estos tipos de mercados alcistas, no han durado lo que los productores quisieran. And even more importantly is that after the period of high prices, what growers particularly don't like is how far prices fall. Bueno, y después de estos periodos de altos precios, lo que menos le gusta a los productores es la manera en cómo los precios caen. And so, we want to make sure that people are taking proper protection for when prices come back down again. Because we all know that at some point that is going to happen. And so we always say bulls make money, bears make money, and pigs get slaughtered. And we have to be very careful in this type of market environment. Ok, entonces queremos asegurarnos de que los productores precisamente, bueno, y comercializadores que también les benefician estos altos precios, que puedan obviamente tomar sus protecciones apropiadas, que de pronto no nos vamos a dejar llevar de pronto como por la euforia, de pronto por la ambición un poco en medida de querer más y más y más y que por querer ese poquito más ¡prum!, se nos vaya y se nos desfume, entonces no dejarnos llevar como por la codicia porque obviamente estos mercados eventualmente van a terminar. What I want to point out here is that these prices certainly are excellent, but we've also had escalating costs. Fertilizer prices have gone up, labor costs have gone up. And so while these prices are very high historically, we're also facing some challenges because of the cost increases. Bueno, algo que también queremos resaltar y es que aunque estos precios son muy atractivos, también tenemos por parte de los productores bastantes desafíos porque los costos
también se han venido incrementando los fertilizantes y ni qué hablar del tema de la logística. Okay. What this graph shows is the price in the New York C contract, and then the price also in the Brazilian currency. Lo que vemos aquí es el precio en el contrato C, que es el precio internacional del café, esta línea azul oscura, y vemos también la línea verde clara, que es el precio del café, pero en Brasil, es el precio interno del café allá en Brasil. And what you can see here is that if you extend this chart way back in history, these are record high prices converted to Brazilian real, whereas the futures contract certainly isn't at a strong level, but it's not at record high prices. Ok, lo que podemos ver aquí es que el precio interno en Brasil está en niveles históricamente altos, pero en lo que es el precio internacional no. Y aquí inclusive, let me get a little bit deeper. Aquí inclusive podemos ver que esta es la misma situación en Colombia. Vemos, por ejemplo, estos son los precios internos en Colombia. Vemos que también estamos en precios históricamente altos. Anteriormente el máximo histórico había sido de 1.164.000 pesos por carga en el año 2011 y en este momento estamos en precios históricamente altos. Y en el precio internacional lo que comenta Judy es que estos altos precios, si bien son altos, no son históricamente los más altos porque hemos llegado a tener precios de 310, 320 centavos de dólar por libra. Son atractivos, pero no son históricamente altos, mientras en Brasil sí lo son. Okay. And so normally at these prices, you would expect to see very aggressive, strong willingness on the part of growers to sell coffee, because these are, by historical standards, excellent prices. Bueno, normalmente lo que uno esperaría con estos precios tan altos es un deseo mucho mayor de vender por parte de los productores y los comercializadores, porque históricamente estos precios son excelentes. Okay. But instead, what we're finding is in the Brazilian fiscal market, it's actually very quiet. And there isn't that much in terms of willingness for growers to sell their forward contracts. Bueno, pero algo que estamos viendo es que en el mercado físico no hay mucha actividad y no hay mucho, digamos, como mucho ánimo de parte de los productores por por hacer ventas anticipadas a futuro. And so at some point, this selling is going to emerge, and that's going to help to limit the upside. But there's a lot of problems right now in Brazil. Bueno, en algún punto esas ventas van a llegar y van a limitar obviamente la subida, pero el problema es que todavía hay bastantes problemas sucediendo en Brasil. Okay, I mean, we're going into the start of the rainy season and flowering with a price that is close to $2 per pound. Bueno, y vamos a empezar digamos, la temporada de floración en Brasil con un precio que está bordeando los $2 por libra. And that is unprecedented. Y esto no tiene precedentes. Okay, we've never had a situation where two crops in Brazil for the Arabica crop are compromised as much as we've seen right now. Bueno, y no hemos visto, por lo menos anteriormente, alguna situación donde dos cosechas seguidas se hayan visto comprometidas por problemas climáticos como lo que estamos viendo ahora. Okay, and it hasn't stopped the problems. I mean, even today, there was some huge hailstorms that fell. I mean, the problems just keep hitting one after another. And that is why the market's at these high prices and hasn't backed off, really.
Y han habido bastantes problemas, es una tras otra, la parte de la sequía del año pasado, la helada, ahora inclusive esta tarde hubo una tormenta de granizo, entonces esos son los problemas que han mantenido el precio todavía soportado y no ha retrocedido, por lo menos significativamente. And normally when you hear forecasts that rain is coming in, rain is starting, you would expect to see this market come back down, but it hasn't because of the recognition that supplies are tight and the situation has only become worse in recent months. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en el pasado, cuando hay problemas por falta de lluvias, que llegan las lluvias y entonces empieza a caer el mercado. Ahorita sí, han habido algunas veces lluvias, pero el mercado, digamos que no ha retrocedido muy significativamente porque ha reconocido los problemas de oferta que existen en este momento en Brasil. And we've also had strengthening in the basis and differentials. Y también hemos visto que los diferenciales se han venido incrementando. Okay, next slide. Recuerden que si van teniendo preguntas, nos pueden ir escribiendo en el chat o en la parte de las preguntas y respuestas. Lo importante es que traten de ser muy breves, de pronto no textos muy largos que nos demoremos mucho leyéndolas, pero pueden irlas colocando si quieren y ahorita en el transcurso de la presentación las vamos leyendo. So because we've had all these problems in Brazil and differentials are firming and exports are starting to slow and we have shipment problems on a global proportion, global scale from container shortages and everything else, what we're starting to see is that the certified stocks are beginning to come down. Bueno, ahora que estamos viendo estos problemas de bajos inventarios en Brasil, estos problemas de reducción mayor a la esperada en la producción de este año, que se esperaba que era binalidad baja, pero la reducción ha sido mayor a lo esperado, los problemas también logísticos, los altos costos. Esto también ha empezado a dar como resultado que finalmente los inventarios certificados han empezado a descender. Recordemos que los inventarios certificados son los que están en las bodegas de la Bolsa de Nueva York, es decir, los que son entregables contra el contrato C de Nueva York. Okay, now the Honduran coffee has been sitting in stock, as you can see, for several years and has accumulated age-related penalties. Bueno, el café hondureño, como vemos aquí, ha permanecido ya por varios años en las bodegas y ha venido acumulando bastantes penalidades por edad. And so that makes that coffee particularly attractive because of all the age penalties attached to it. Y esto hace que ese café sea atractivo porque esas penalidades por edad obviamente le generan un descuento importante al precio, entonces de parte de los compradores es un café que se hace atractivo. But because of the high differentials and tighter supply, even the Brazilian coffee that was delivered this past year is still beginning to be taken from the supply. Pero algo importante que estamos viendo acá es que debido a estos problemas de oferta, de que los diferenciales de origen han estado todavía muy fuertes, han hecho que inclusive este café brasileño que empezó a ser certificado a finales del año pasado, que todavía no tiene tantas penalidades por edad como el café hondureño, aún este café ya ha sido empezado a ser demandado en los inventarios de la bolsa. And then finally, because of the very strong differentials, there's no incentive to bring more coffee to the board. It's only going to come out. It's not going to come in. Ahora, como los diferenciales por fuera de bolsa están fuertes, pues no hay en este momento ya un incentivo, como si lo hubo el año pasado, para seguir certificando café, es decir, para que más café brasileño siga siendo entregado a las bodegas o contra el contrato C de Nueva York. And the market reacts to fluctuations in the supply because it is what is deliverable against the New York contract.
Can you repeat that idea, please, Judy? Sure. I said the market is going to be very sensitive and responsive to changes in the stock levels because it is what's deliverable against the New York contract. Ok, y obviamente el mercado está muy pendiente y es muy sensible a los cambios en los inventarios certificados, porque si bien es cierto, no representa una porción demasiado grande de los inventarios totales, es el café que es entregable contra el precio internacional, lo que vemos diariamente, entonces el mercado está muy sensible obviamente a los cambios en los inventarios. Okay, and with all the logistical problems that are happening and delays and long times for shipping, certainly there's going to be a much greater drawdown in these stocks in the months ahead. Bueno, y por los problemas obviamente logísticos, las demoras en las entregas, todo lo que ha venido sucediendo por los cierres de puertos, todo esto va a hacer que estos inventarios certificados tiendan a reducir hacia adelante en lugar de venirse acumulando. And that is going to be supportive for the futures market regardless of what happens in terms of the Brazilian crop. Y Right. exacto. Y este factor va a ser, digamos, esperaríamos que genere algo de soporte en el precio internacional en las próximas semanas y meses, a pesar de lo que suceda en la parte de climática en Brasil. Okay, next slide. Now, when we look at the volume of exports from Brazil, you could see how the shipments have already come down fairly hard, and we would expect to see the volumes remain depressed, not only for 21-22 season, but then also into 22-23 because of the reductions for the coming Arabica crop as well. Bueno, vemos como el volumen de las exportaciones, que el año pasado estuvo muy fuerte, vemos cómo ha venido reduciéndose, y no solamente en el café en la variedad de arábica, sino también en las exportaciones de robusta y también los otros cafés. Y esto es probable que se mantenga inclusive hacia la próxima temporada del año 2022. Now, what we saw in the International Coffee Organization data that was actually released today, the August exports for a global level were the same this year pretty much as they were last year, only about 100,000 bag difference. Below or above? This year, about 100,000 below. Not Okay. much, considering the total is over 10 million. Ok. Y Right. ahorita precisamente fue, digamos, como publicado el dato de exportaciones ahorita de agosto y fue 100,000 por debajo, 100,000 sacos por debajo del año pasado. Entonces ha venido reduciendo el volumen de las exportaciones. And so what we saw was that the Brazilian numbers, as you could see here, were very low, but other mild producers, Honduras, Nicaragua, India, increased their numbers for last month, and that helped to balance the supply. Ok, bueno, por parte, estos volúmenes se redujeron principalmente por parte de Brasil, pero otros productores como Honduras, Guatemala, India, aumentaron los volúmenes y eso ayudó a contrarrestar un poco el descenso en las exportaciones por parte de Brasil. But overall supplies in producer countries outside Brazil, maybe Vietnam has coffee stocks, but otherwise stocks are fairly low, and therefore there isn't enough coffee in producer countries to cover the shortfall in Brazil. Bueno, y un factor muy importante a tener en cuenta es que no hay muchos inventarios en los países productores. De pronto Vietnam sí tiene algo, pero los demás países tienen relativamente bajos inventarios para cubrir digamos, esta reducción de parte de Brasil. And most importantly, what I want to point out is that every single time in the past when Brazil had frost or a drought, they had a mountain of coffee. They had a huge stock level to cover the shortfall.
and they don't right now. Bueno, y un factor a tener en cuenta ahora es que a diferencia de las otras veces cuando Brasil ha tenido heladas o sequías, es que en esas veces Brasil tenía un montón de inventarios que podían soportar esa reducción en la producción, pero ese no es el caso ahora. So Brazilian exports in the next year are going to be falling 10 to 15 million bags. Bueno, y las exportaciones de Brasil para el próximo año pueden caer de 10 a 15 millones de sacos incluso. Okay, and then they will only be able to recover a little bit the following year. Y de pronto podrían recuperarse un poquito, pero ya para después, para el siguiente año. So these levels that we see here, they're history. We're not going to see those levels again for 2 years. Which the high levels. Yeah, no. That's, Okay. we're going to see low volumes for quite a long time. Ok, estos volúmenes altos que vimos el año pasado es historia y no vamos a ver volúmenes así de altos por un buen tiempo, por lo menos unos 2 años. Okay. So in terms of the climate situation, and we've had, I mean, the best way to describe it is that it's like Exodus from 3,000 years ago, when you describe the plagues and the problems of biblical proportions, that you had frosts and drought and hail and fires and locusts. I mean, it's, we're just counting off all the different problems. And it's like the 10 plagues in Egypt is the best way to describe it. This is what's going on in Brazil right now. It's absolutely incredible. Bueno, hay una forma en que podemos, digamos, como describir lo que sucede en Brasil, es como en tiempos bíblicos de las 7 plagas, prácticamente, porque es que, o sea, fue primero sequía, luego lluvias irregulares, luego la helada, luego granizo. Entonces, digamos que si lo pudiéramos describir como una situación bíblica, sería cuando las 7 plagas es lo que prácticamente ha venido sucediendo en Brasil. I forgot to mention, and very high temperatures, the heat. Ah, bueno, y olvidé mencionar las altas temperaturas, and that's why you didn't go to Brazil on September. Right. Because there are too many fires. It's too dangerous. Es la razón por la que Judy no volvió a Brasil ahorita en septiembre, va a volver en octubre, porque ella fue en diciembre, fue en febrero, fue en junio a hacer giras en las principales áreas cafeteras. Tenía planeado ir en septiembre, pero tuvo que aplazarlo por el riesgo que había de incendios y efectivamente hubo incendios bien preocupantes. Entonces, otra plaga más, another plague. Well, have no fear, I'm going October 15th. So, octubre 15, ok, no tiene miedo, vamos a octubre 15. Okay. So the only thing we haven't had is flooding. So lo único que no ha habido es inundaciones, but don't say that because maybe that happened. Pero que ojalá que no hablemos de eso porque entonces de pronto pasa. I mean, it's sad. I mean, obviously, we're talking about this, but I mean, it's really horrible. The situation is very, very sad for the producers who've, lost, and, we can't forget that here. Claro, no, y sobre todo es muy triste, es muy preocupante por los productores que han perdido todo porque en realidad han venido pues siendo muy, muy afectados y muchos son muy cercanos precisamente, entonces es algo realmente triste también en realidad. And certainly Colombian growers know what it's like after having back-to-back failed crops a decade ago. So, y de hecho los productores en Colombia también han llegado a tener situaciones muy, muy complejas, como fue por ejemplo hace una década cuando hubo esa reducción tan grande. Entonces los productores enfrentan desafíos muy, muy grandes. Yeah, so the situation is very serious, and the problem is it just keeps one thing after the other, and it hasn't been alleviated yet. The hope the producers have is that the rainfall levels pick up in October,
the deficit, the moisture deficit, the soil moisture levels are very, very low. Ok, bueno, la situación es bastante preocupante. La esperanza en este momento de los productores es que los niveles de lluvia mejoren ahorita para octubre, porque los niveles de humedad en el suelo en este momento son muy, muy bajos. Yeah. So the concern is because there's been so much heat and drought stress recently, that it's already compromised some of the grains, and even if it flowers, it doesn't guarantee there's going to be a crop. Yeah, but can you repeat the first part of the idea? Sure. There's been so much high heat, the warm temperatures that compromise the pre-flowering stage of the crop. Okay. So it's not just grains. Right, the grain, well, it's before the grains, it's when you have the buds, the gems, and they're developing. It's a very delicate, critical time to have moderate temperatures and not have such high heat to affect it. And the soil moisture should be adequate. Ok, y uno de los problemas es que el extremo calor ha llegado en un momento donde para los granos es muy delicado, donde están en un proceso de formación que no deben recibir una cantidad de calor tan fuerte como ha venido sucediendo. Entonces, eso ha creado también, ha reducido mucho los niveles de humedad en el suelo también. Es preocupante. So the things to watch in the next couple of weeks will be what percent of the flowers abort, or can they really fix and set properly to develop a crop? Ok, la próxima, digamos, el enfoque en las próximas semanas va a ser en la floración y hay que estar muy pendientes de qué porcentaje de esas floraciones son abortadas y qué porcentaje realmente pasan, digamos, de manera exitosa, prosperan. Right. So you need continual rainfall hereafter to help prevent further losses. Entonces, lo que se necesita ahorita son lluvias, pero continuas para reducir reducir la posibilidad de futuras reducciones aún más de la cosecha. And you then, on top of that, you might have flowering, but there's been a lot of defoliation, and therefore the trees won't be able to produce the proper amounts of energy and carbon for photosynthesis, and therefore wouldn't be able to support the crop anyway. Ok, y es importante que sea ahora porque si es después que se dan lluvias y floraciones, pues ya no van a, digamos, como a pegar tan fuerte porque ya ha habido mucha defoliación. Entonces, básicamente, esta etapa es la etapa ideal para que se den las floraciones. Ya luego, si se dan, probablemente haya mucho porcentaje de aborto en las flores. So this is the situation fundamentally that we're following. And then also there's certainly concern in Colombia about excessive rainfall. Indonesia is having too much rainfall. So there's some other problems weather-wise that we've got to pay attention to that could further deteriorate the world supply. Ok, bueno, eso es, digamos, como la parte fundamental que ha venido sucediendo. También en Colombia han habido problemas de lluvia también, en otros países que están bien. Es decir, hay problemas climáticos no solamente en Brasil son los más importantes, pero también en otros países se han venido presentando problemas en la parte climática. Okay, so this slide I put here to show you the differences from this year versus the past 2 years. Now remember, 2019 was the rainfall for the 2021 crop that was a record level. Ok, esto que vemos aquí, vemos los niveles de lluvia en varias regiones de Brasil
en comparación lo que es el 2021, el 2020 y el 2019. Este del 2019 fue cuando se estaba formando para la cosecha 2020, que hubo récord de lluvias. Okay. Record crop, not record rain. Ok, bueno, Right. hubo claro, obviamente eso fueron las lluvias de la cosecha que fue récord, que fue la del 2020. See, it shows I understand Spanish. Ok, sí, yo di ya, mejor dicho, la próxima vez ya no me va a necesitar. I'm paying attention. That's very good. Yeah. So here, these 6 cities, the reason why I chose them was that the first 3 have had the least amount of rain relative to last year and have the greatest shortfall. Which ones? The first 3? The first 3 at the top, going down. You could see the green, what we're looking at, sorry, the top 3 are the ones that had the most rain in 2021. Okay. Okay, relative to last year. Okay. Okay. Las primeras 3 áreas son las que han tenido, digamos, niveles de lluvias más altos con respecto al año pasado. Vemos aquí el 2020, 2021, 2021 y 2021. Y aquí vimos el 2020, 2020, 2020. O sea, estas 3 primeras son las que mejor lluvia han tenido respecto al año pasado. Okay, but the levels for 2021 for this past month were still not as large as they were for 2019 for 2 of these cities, for Campestre and Cabo Verde. Ok, pero aún así, estos niveles de lluvia no fueron mejores que los de hace 2 años, lo que fue Campestre, Cabo Verde y Coromandel. Aún así no fueron como los de hace 2 años. Okay, and while we had more rain this year in Coromandel compared to last year, the amount they had last year was really, really low. Ok, bueno, y aunque en Coromandel sí tuvimos mejor lluvia, esto es importante porque esta lluvia es la que va, digamos, como a soportar la cosecha del próximo año, que es la que se espera que sea de venalidad alta. Entonces, por eso la estamos comparando con la del 2019. Entonces, aunque en Coromandel sí tuvimos más lluvia que hace 2 años, el año pasado fue muy baja, como vemos aquí. Now, the last 3, Guadalupe, Coconde, and San Jose Rio Pardo, are at the opposite end of the spectrum, where their rainfall was extremely low this month compared to 2020 and 2019. So this is an example of where the greatest problems are in this area of Sul Dominguez. Bueno, estas otras ciudades, Guaxupe, Caconde y San José de Río Pardo, vemos que los niveles este último mes han sido extremadamente bajos. Este es, digamos, el otro extremo, han sido incluso más bajos que las lluvias del 2020 y que el 2019. Vemos donde prácticamente podrían, en las áreas donde podrían haber más problemas de producción. Okay, so it's not uniform. There's many different microregions, and from one area to the next, there's varied conditions, which make it difficult to say that, okay, everything is bad or everything, some is good, some is bad. It's just really varied. And it's the same thing with losses because the frost. Bueno, el punto es que hay muchas áreas y vemos que hay unas áreas donde han estado mal, otras que más o menos. Entonces es por eso que es difícil decir que de manera general que la situación ha estado mal o bien. Han habido áreas y hay muchas microrregiones y digamos como los niveles también varían mucho.
Entonces, es algo también como lo que sucedió con la helada. Entonces, por eso también es importante entender que hay mucha diferencia también entre las microrregiones productoras en Brasil. Okay. Now this is just September, which is when the rains slowly begin, but you've had dryness since January. Bueno, can you repeat the idea, please, Judy? So this is just showing the shortfall for the month of September, but we've really had below normal rainfall since January. Ok, bueno, pero esto es, digamos, como el mes pasado, pero estamos viendo niveles por debajo de los promedios, incluso desde enero. Recordemos que desde enero es que estamos viendo también estos niveles por debajo del promedio de lluvias. Okay. Ah, Yeah. So here you can see the rainfall pattern. Okay, just selected one city and you could see how far below the historic numbers the rainfall was for the rest of the year. ok, aquí So the vemos, red is the historical average. el rojo es el promedio histórico de lluvias en esta última región de San José de Río Pardo. Okay, and then you could see in the purpley pink color that the rainfall has been consistently below average for 2021. Ok, y vemos como este es el año 2021, vemos como los niveles de lluvias han venido, esto es desde enero, enero, vemos como los niveles de lluvia de este año han venido histórica y pues es decir, consistentemente por debajo de los niveles promedios históricos. Yeah, it shouldn't say, I don't know why on the x-axis it says 19, 19, 19. It's just January, February, March, April through December. Esto es Yeah, enero, febrero, marzo, mayo, Right. hasta diciembre, todo el Right, año. right, right. Okay, And then- and this is just in San Jose or also in This is other just, areas? this is just that one city. Estamos hablando solamente esta ciudad de San José de Río Pardo. Okay, and then you could see also in 2020 how the rainfall was below normal. Y vemos, por ejemplo, en 2019, cómo inclusive las lluvias también estuvieron So if por you debajo look de lo normal. Right, so if you look at September, October, November of last year, you could Mhm. see how low the rainfall was relative to the historic numbers and compared to 2019. Ah, ok. Y vemos, por ejemplo, aquí en esta región, estas fueron las lluvias del 2020 y vemos cómo fueron estuvieron incluso por debajo, no solamente del promedio histórico, sino muy por debajo de lo que fue el 2019. O sea que vienen los niveles de lluvia afectados incluso desde hace un año. Okay. 1 year ago. Yeah, and the reason why it's important to look at 2 years ago is because you have the cyclical pattern in production. So you have 1 year is high, 1 year is low, and the rainfall in 2019, 2 years ago, to influence the 2021 crop was excellent. And Ok, we don't have that now. ok. On year, very, very different situation than what we had 2 years ago. Ok, el punto, lo que estamos comparando es precisamente de lo que es este año y hace 2 años, porque las lluvias del 2019 fueron las que soportaron la cosecha del 2020, que fue un año de bienalidad alta. Entonces, ¿qué pasa? Las lluvias de este año deberían ser relativamente parecidas a lo que fueron hace 2 años para soportar la cosecha del próximo año, que es la que se espera que sea de bienalidad alta, y vemos esa inconsistencia que hay y ese es el punto a resaltar. Que So, probablemente this no... just captures the essence of what's going on here, and that we've just had this continual long-term below normal rainfall, and it's not going to be pretty for the crop.
Ok, y el punto es que precisamente esto puede afectar la cosecha, o sea, digamos, estos niveles de lluvia que han venido por debajo del promedio, que no es solamente ahora, sino desde hace ya un año, y esto pues en realidad no es muy bueno para la cosecha. We Okay. have some questions. Tenemos, por ejemplo, bueno, nos pregunta Fabio que la cosecha cafetera este fin de año y aún más la del primer semestre en Colombia está muy reducida. Para el primer semestre el café debía florecer en julio, agosto y septiembre. No hubo floraciones y si las hay en octubre será para producción de café en junio. ¿En cuánto se estima la reducción y el impacto que pueda tener la bolsa y los diferenciales? Fabio is stating that the coffee crop this year and especially the first quarter is very reduced, is very low because of bad flowering. And Right. how much do you think that impact in the international price and on differentials in Huge, Colombia? huge. I mean, because Colombia, as we saw a decade ago, is very significant to the market. Colombia might be the third largest producer, but it is a significant supplier of quality coffee to the market that isn't readily made up elsewhere. And you're seeing that already with the differentials beginning to increase for Colombian coffee. Ok, And el impacto se espera que sea importante, porque el café de Colombia obviamente es un volumen muy importante, sobre todo el café suave. Este café, pues no, digamos que estas reducciones, si son muy grandes, no son fáciles de reemplazar. Esto inevitablemente va a tener y está teniendo ya un impacto también en los diferenciales y es lo que los ha mantenido todavía fuertes. I mean, some of the difference here is that Brazilians are used as blended, and you can find some substitutes, lower grade substitutes, whether you can substitute Brazilian with Robusta or with some, lower grade Hondurans or Mexicans, but Colombians are standalone. Ok, el punto es que, por ejemplo, algunos orígenes se pueden reemplazar. Por ejemplo, los brasileños se pueden reemplazar en parte, algunos con Robusta, de pronto parte de Honduras, de pronto con algunos mexicanos, pero el café de Colombia es más difícil de reemplazar, entonces el impacto creemos que puede ser más significativo. I mean, look, there are specialty Brazilian coffees, so I don't want to ignore that there are some very good Brazilian coffees that score high. But relative to Colombia, Colombia is what supplies a good part of the finer coffees that are demanded in coffee shops, that you don't have that with most of the Brazilian coffee. Ok, bueno, de todas maneras igual no hay que ignorar que hay cafés especiales muy ricos también de Brasil, pero estamos hablando, digamos, como de volúmenes altos en cuanto a cafés especiales. Entonces es eso, que son, digamos, volúmenes de cafés especiales que son más difíciles de reemplazar. We had another question. Even if there are a lot of rains in October, do you think that will fix the situation and make the price fall hard if it rains very good in October? Que No, si hay buenas lluvias en no. octubre. There's, if you don't have leaves on the trees, you can't have a crop. Leaves is... Leaves, hojas, leaves. right. Okay. So even if it rains very well in If October, you don't have foliage, if you don't have foliage for photosynthesis, you can't have a crop. okay, so even if it rains very well, it won't fix everything. You might have flowering, but Okay. how is the crop going to develop without photosynthesis and energy to feed it? Ok, bueno, que si aún si llueve bien, digamos que eso va a evitar que, o mejor dicho, puede inducir una buena floración,
pero eso digamos que tampoco va a solucionar todo el problema porque la cosecha, digamos, las plantas ya vienen incluso afectadas desde antes. Entonces, eso puede causar una buena floración, puede ayudar, pero pues esto no va a solucionar todo el problema si llega Okay. a florecer mucho. Si llega a And llover mucho. you can't have a crop on the trees that died from the frost. Mm. Y lo otro también es que no, por más que llueva, no va a haber cosecha para los árboles que murieron, por ejemplo, en la helada. And you can't have a crop on the trees that were already skeletonized, that the producers already cut the branches and prune the trees. Y tampoco, aún si llueve mucho, tampoco va a haber cosecha para los cafetos que ya fueron esqueletizados y que ya fueron podados, que los productores ya los podaron, aún si llueve mucho. And you can't have a crop on the flowers and buds that were already burned. Y no vamos a, tampoco va a haber una cosecha para los botones florales que ya se quemaron. So we need to see what's left to have, I mean, the estimates from my perspective and very conservatively, we've lost 10 to 12 million bags conservatively. It's possible we lost 15 million out of 50 already. Next year, for next year. Yeah. Ok, bueno, y hay que, digamos, enfocarse en lo que queda, que de todas maneras igual que pensaría, pues, digamos, como la estimación de nosotros es que puede haber una reducción de 10 a 12 millones de sacos. That reduction against So let's this call year, it 10 million or 20% of the potential crop is not coming back, no matter how fantastic the rains are. how many? How many? About 20% 20%. is not recoverable. Ok, por lo menos el 20% de la cosecha, por más buenas lluvias que hayan, ya no se va a recuperar porque los daños que hubo, por lo menos ya para este año, son irreversibles. Entonces, Okay, that number might be greater, but I'm just being conservative. y ese número puede ser mayor, pero estoy solamente siendo conservadora. Entonces, es muy buena, importante, muy buena pregunta, Suyapa. Bueno, entiendo And que... we already lost from 21, 22, we lost a significant amount also. If you look, CONAB forecasts the crop from 48 million down to under 31 million for 2021, 22. So, look at the combined total for the 2 years. Ok, y pues básicamente ya hay una reducción estimada, incluso la CONAB ya también sacó unas cifras y básicamente ya, digamos que ya la cosecha del 2022 ya está comprometida, ya hay unas afectaciones, aun si hay buenas lluvias, digamos que eso no va a solucionar totalmente el problema. Puede prevenir futuras reducciones, pero no va a solucionar todos los problemas. Bueno, una muy buena pregunta. En general, ¿qué otros factores podrían afectar el precio? Por ejemplo, el precio del petróleo, que nos preguntas Fernando. Ok, Fernando, ya vamos para allá. Ok, bueno, ¿qué otros factores pueden impactar el precio del café? Judy, can you talk a little bit about this number of trees increasing for next year that you mentioned in your last? Okay. So when you look at what's already in production is what is bearing fruit already. Mm-hmm. And what's in formation is a tree that was planted and is not going into production yet. So it's a nursery tree, so it's growing and it's not producing yet. Okay, bueno, aquí So that increase will come in for the 23-24 crop. Okay. And do you think that this increase is because of high prices? High prices are incentivizing. No, that was following the skeletonizing last year after the drought
and having a lot of new planting that occurred last year. Some of that has been hurt because of the frosts and because of the droughts. And do you think that these high prices are going to incentivize producers to plant more trees? It depends. Are they going to plant soybeans and it depends on the financials. Okay. So, coffee is a long-term investment, and these prices certainly one would think would warrant that. But if soybean prices are high and people need the cash, and there's a lot of nursery stock that was destroyed, and so they might go for soybeans and to get money for, 5 months from now. Ok. Bueno, que pues obviamente estos altos precios pueden incentivar digamos como la plantación de nuevos árboles. El tema es que los cafetos, obviamente, como ustedes saben, tienden a demorarse mucho más en producir. Entonces también depende mucho de la situación financiera porque, por ejemplo, los precios de la soya también están altos y esa cosecha dura, digamos, menos, pues dura menos tiempo en estar produciendo, entonces podría también de pronto ir hacia allá. Okay. But I want to point out something. The last time Brazil had a huge bumper crop before last year, the 2021 crop. The last time that happened was in 2002-03. Ok, la última vez que Brasil tuvo una super cosecha fue en el año 2002-2003. Y una pregunta también que nos hacen de pronto, más o menos cuánto tiempo podrían durar altos más los precios. For how long do you think that high prices will stay? Let me finish this one point. Okay. In 2002-03, you had record production. And then in the years following that, you had an increase in planting. The number of trees increased every year, but production took 8 years to come back to that record level. Ok, que en el año 2002 fue la última, digamos como la última super cosecha, luego hubo mayores plantaciones, pero la producción se demoró hasta 8 años digamos, como en volver a esos niveles. Okay, so a lot of people were thinking that, 2021 was 50 million bags Arabica, and you'd have this big recovery for 22-23, and it would be 52 or 54 million bags. Impossible. It wasn't going to happen. Because the trees need, after such a great crop, ideal conditions, they need a longer period of rest. Ok, bueno, y mucha gente de pronto compara con la situación actual con otras situaciones donde la cosecha, digamos que se ha afectado y el problema es que los árboles digamos que necesitan tiempo de descanso y pues no se va a recuperar tan pronto. Okay. Okay, so do you think for how long high prices are going to stay? Maybe 1 year more, 6 months, maybe? It could be a situation where the market spikes, that there's some major short covering, some panic, especially as concerns about the Colombian crop being problematic. Let's see what happens with the weather. Let's see what happens with the currency. Okay. So there's a lot of different things that could happen economically. So it could be that the market rallies, has this big move up, and then comes down because it's like a vacuum and there's nothing underneath it, and then it might rally up again. So it's going to be, I think, a period of very wide fluctuations. Into 2022? Yeah, into 22, 23. Ok,
Bueno, posiblemente, digamos que digamos que esta volatilidad de precios se vaya a mantener un buen tiempo, pues es posible que el mercado haga también algunos rallies importantes por coberturas de cortos, sobre todo también la parte del físico. De pronto, inclusive luego haga una última subida fuerte y luego ya sí caiga de manera rápida, como ha sucedido anteriormente. Okay, vamos a hablar, entonces nos preguntan también en cuanto a la parte de los precios mínimos y la parte de los soportes. Bueno, I'm going to speak about the técnicas. Yeah, very important. Ok, entonces en la parte de digamos que es muy importante tener presente el tema, digamos, como en los ciclos de las materias primas, y es que normalmente suelen durar 30 años, de unos 10 años a la alza, 20 años a la baja. El último mercado alcista que hubo fue más o menos entre el año 2000 2010 y vemos que el último mercado bajista había sido entre 1980 y el año 2000. Esto no significa que todo el tiempo el mercado esté cayendo y que todo el tiempo esté subiendo. Tampoco significa que las materias primas marquen el bajo en exactamente el mismo año. Por ejemplo, en este último mercado bajista, algunos productos como el petróleo marcaron el bajo antes, en el 99, y otros como el café, por ejemplo, marcaron el bajo en el 2001. Luego, en el 2000, en este mercado alcista, algunos mercados marcaron el alto antes, como el petróleo precisamente en el 2008 y el café en el 2011. Pero si vemos más o menos en ese periodo de tiempo, la mayoría de los productos básicos tuvieron digamos, esa tendencia. Entre 1980 y el 2000 no significa que todos los productos hayan venido cayendo, sino la principal característica de los mercados bajistas en los commodities, las materias primas, es una alta volatilidad, es precisamente lo que comenta Judy y lo que viene sucediendo. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en estas 2 décadas, vemos que el precio incluso momentáneamente llegó a marcar altos superiores a los anteriores, pero vemos que digamos, se caracteriza por movimientos muy rápidos a la baja, seguidos de movimientos muy rápidos al alza, pero luego vuelve y el mercado cae por debajo de los precios anteriores. Aquí estamos viendo, recuerden, estamos hablando de ya más de 4 décadas. Incluso en los 90 vemos que alcanzó a marcar nuevos altos, pero luego vino y marcó nuevos bajos. Mientras que el mercado alcista obviamente tiene sus correcciones, pero es algo, digamos, que un poquito más, digamos, como más, la tendencia un poquito más definida y de pronto algo de volatilidad, pero al final, desde el 2010 aproximadamente venimos en un mercado bajista. Esto no significa que todo el tiempo esté cayendo, pero vemos que aquí primero fue una caída a una tercera parte de los $300, 300 centavos dólar por libra, hasta prácticamente los 100. Luego subimos rápidamente por encima de los 200. Luego caímos nuevamente en el 2018 por debajo de los 100 centavos dólar por libra y básicamente desde el 2019, desde mayo, venimos en un mercado alcista que podría llamarse obviamente una corrección alcista dentro de un mercado bajista de muy largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos viendo esta corrección, esto que llamamos en la parte técnica esta onda X, que inclusive esto no es nuevo, los suscriptores que están con nosotros desde hace varios años recuerden inclusive, y es muy importante tener la perspectiva de largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mayo del 2019, nosotros inclusive ya digamos, esta interpretación la veníamos trabajando y en el momento en que estábamos por los lados de 93 centavos, ya más o menos estimábamos que el mercado había marcado un bajo y que posiblemente la presión de los precios sería al alza. Inclusive habíamos hablado que el objetivo en ese momento, eso fue en nuestro análisis del 25 de mayo, que el objetivo sería el nivel de 175 hacia los años 2020 y 2021. Entonces es muy importante conocer tanto la parte fundamental como la parte técnica, porque digamos que las noticias, obviamente, por ejemplo, en ese momento, ¿qué decían? En ese momento recuerdo que las noticias, esto fue en marzo del 2019, que el momento de los bajos precios a nivel internacional habían llegado. Inclusive decía que la semana, pues que posiblemente se mantendrá en un rango más bajo durante más tiempo y preguntaban que si había potencial para que suban los precios y decían que en principio no. Obviamente vemos que era una perspectiva muy diferente a la que nosotros pensábamos y a partir de ese momento que sucedió, vemos que efectivamente el precio a partir de mayo del 2019 no marcó un nuevo bajo,
la presión de los precios fue al alza y alcanzamos el objetivo que habíamos trazado de 175, que era el objetivo mínimo para el año 2021. Entonces, es muy importante tener presente toda esta parte es precisamente por eso que hicimos este webinario, para que ustedes conozcan realmente qué es lo que está sucediendo. Obviamente en un webinario de una hora, no, bueno, un poquito más, no podemos profundizar y mantener, digamos, como al tanto, pero sí darles, digamos, como una idea de realmente lo que está pasando y la importancia de estar siempre conectados, porque obviamente estos análisis también los llevamos en el corto plazo. Y pues bueno, ustedes pueden inclusive en nuestro canal de YouTube, pueden mirar, por ejemplo, tenemos varios videos, por ejemplo, que dice noticias del mercado de café. Es muy importante que tengan, digamos, como mucha cautela, porque las noticias muchas veces tienden de pronto a salir ya cuando el mercado está al final de un mercado bajista o al final de un mercado alcista. Entonces es importante tener, digamos, como esta información de primera mano y que nosotros no tenemos una posición en el mercado, que de pronto ustedes saben que si la información viene de pronto de parte de los productores en Brasil, pueden llegar a tender de pronto a exagerar los daños, mientras en la parte de los tostadores pueden de pronto atender como a tener, digamos, una opinión más, digamos, más sesgada, y es totalmente normal. Ahora, en la parte técnica, vemos aquí también desde los bajos de mayo del 2019 este mercado alcista que hemos venido, como les comento, hemos venido trazando desde ese momento. Aquí estamos después de los altos de julio, venimos en un periodo correctivo, que es lo que en el análisis técnico se llama una formación triangular. Básicamente nosotros desde agosto habíamos trazado aproximadamente como un nivel de soporte, que es precisamente lo que nos preguntas, Harold, también, en cuanto a la parte de soporte, que creería que podría mantenerse más o menos entre 175, 180 aproximadamente en las próximas semanas. Puede ser, digamos, como un nivel importante de soporte que el mercado ha venido respetando. También un nivel de resistencia en el corto plazo, un área entre 190 y 200 centavos de dólar por libra. Pensaría que en el corto plazo el mercado puede mantenerse en ese rango. Es muy normal después de estos movimientos balísticos que los mercados tiendan como una especie de resorte, donde primero se jala muy fuerte para un lado, luego para el otro, y empieza, digamos, como a oscilar en una banda cada vez contractiva. Y de pronto ya nosotros inclusive en nuestro análisis hace 2 semanas habíamos trazado que esta caída de corto plazo, desde 195 hacia más o menos 180, que fue ahorita en septiembre, nos iba también a definir mucho, porque si el mercado lograba sostenerse por encima del 180, esto, digamos, que podría aumentar las probabilidades de que cuando terminemos esta corrección de corto plazo, que yo creo que podría por lo menos extenderse de aquí hacia mediados de octubre, y tiene mucho que ver con la parte fundamental, porque es en ese momento cuando se va a ver lo que sucede con las floraciones. Entonces, yo creo que eso se puede mantener por lo menos hasta la mitad de octubre, de pronto la segunda mitad de octubre, y ahí podríamos de pronto ver un nuevo empujón al alza en los precios. Pero como les hemos venido comentando, esto, digamos que este mercado alcista, obviamente, pues aún los problemas que vienen dándose, pues ya en gran parte están incorporados en el precio. Esto como les comento, en el largo plazo, vemos, no va a ser la excepción cuando termine el mercado alcista. Esto podría extenderse de pronto hacia el primer trimestre del 2022, de pronto segundo trimestre aproximadamente. El siguiente nivel al alza sería el nivel de 225, que fue los altos del año 2014. Y en ese momento, cuando el precio empiece a, digamos, que marque el alto, y muy probablemente no necesariamente ya los problemas de, digamos, de producción ya se tengan que haber solucionado, porque recordemos también cuál era la narrativa y cuál era, digamos, como el discurso en el 2018 y el 2019. Yo recuerdo que con Judy decíamos mucho que la cura de los precios bajos es los bajos precios, precisamente porque es natural que los bajos precios desincentiven la oferta. En el 2018-2019 veníamos niveles de sobreproducción, y ahora obviamente eso, pues, eso desincentivó también, digamos que eso también, no solamente estamos viendo una reducción en la producción por los problemas climáticos, sino también porque eso, ustedes recuerdan, muchos productores desafortunadamente tuvieron que salir de sus fincas,
También muchos productores en ese momento pues, no tuvieron incentivos para fertilizar y estos altos precios inevitablemente en algún momento van a, y de hecho pues ya van a incentivar las nuevas plantaciones que no van a llegar rápidamente, pero los productores también tienen la posibilidad de hacer sus ventas anticipadas. Entonces, es muy importante tener presente que no porque hayan problemas ahorita y todavía digamos que no se hayan solucionado, significa que los precios se vayan a mantener altos por siempre. Obviamente en el corto plazo hay que mantener cada semana les enviamos un análisis de toda la parte fundamental, la parte del análisis técnico y cada semana le damos dando una lectura. Hasta el momento, eso es lo que podemos, digamos, más o menos esperar, que esto se extienda por lo menos hacia mediados de octubre y posiblemente hacia noviembre o hacia ya el primer trimestre, de pronto veamos una alza más en los precios y hay que estar obviamente monitoreando mucho en el corto plazo. ¿Qué otros factores que nos preguntaban que podrían impactar el precio? Y creo que es bastante importante tenerlo presente, y es la inflación. Vemos que este gráfico es el precio, es el precio internacional y este que hemos naranjado es un índice que mide la inflación, los bonos atados a la inflación. Y vemos que obviamente esto tiene mucho que ver no solamente con el precio del café, sino también con los demás productos básicos, porque vemos que ha tenido periodos, han habido periodos inflacionarios, periodos deflacionarios, y eso naturalmente vemos que hay una correlación importante con los precios del café. Este periodo inflacionario viene más o menos desde finales del 2018. Esto naturalmente se ha visto reflejado en los precios de muchos productos agrícolas, como vamos a ver ahorita. El problema es que ya estamos en las etapas más, digamos que ya más como en la recta final. Todavía no se marca un cambio de tendencia definido, pero este periodo inflacionario está más en las etapas finales que en las etapas iniciales. Entonces, en el momento donde empiece, digamos, como a revertirse, eso inevitablemente va a impactar también el precio del café. O un factor también a vigilar, como comentaba ahorita Judy, es la parte del real brasileño, que vemos aquí. Este es el precio del grano, este amarillo, y este azul, que es el precio del real. Naturalmente, cuando el real se recupera, esto genera algo de presión en los precios al alza, de soporte. Como vemos aquí, es una correlación importante, no perfecta, pero de pronto, aún si no hay un cambio de tendencia en el largo plazo, aún así está en precio en niveles muy bajos, y esto podría generar, digamos, podríamos ver cierta corrección en el mediano plazo, y esto de pronto, por eso creo que aún así todavía de pronto esta tendencia alcista no ha terminado, pero posiblemente se extienda hacia el primer trimestre del 2022, pero de pronto no sea mucho más tiempo lo que le quede. Entonces, digamos que por lo menos en los próximos meses, estos factores podrían soportar los precios. Por ejemplo, también en la parte de los demás commodities agrícolas. Recordemos que cada producto tiene sus fundamentales, pero los productos básicos también tienden a moverse, digamos, como en un grupo de activos. Entonces, esto también, como vemos ahorita desde el 2019, la mayoría de los productos básicos agrícolas han venido en una tendencia alcista. Ahorita en el mediano plazo vienen en una etapa correctiva. Esto también puede, digamos, vemos que aquí más o menos es lo que ha venido haciendo el café. Los granos tuvieron este movimiento rápido más en mayo, y básicamente esto ha mantenido también los precios. Entonces es algo también que hay que vigilar. Los commodities suaves, que son ya en el grupo de los tropicales, que es el café, el cacao, el azúcar, el jugo de naranja, vemos que la tendencia todavía no ha cambiado, pero también está ya bastante madura. Esto podría mantenerse, como les digo, de pronto unos meses más, pero es algo que hay que vigilar bastante porque esto ciertamente tiene bastante influencia también en el precio del café. Y algo también, digamos, como a vigilar, que también estábamos analizando, y es que cuando el precio, si llegamos a superar nuevamente los $2 por libra, por lo menos en las últimas décadas, ¿cuánto ha durado aún en los mercados alcistas más fuertes? Vemos que esto fue en el 76, duró 7 meses, o sea, ¿cuánto tiempo duró por encima de $2 por libra? Vemos también 5 meses aquí en los años, en el 79. Luego vimos en el 85, que fue también una sequía muy fuerte en Brasil, fue 7 meses lo que duró.
Luego en el 94, cuando fueron las heladas, las más fuertes que habían habido después de la del 76, duró 5 meses. Luego en el 97, cuando los certificados estuvieron prácticamente por debajo de los 100,000 sacos, pero vimos los $300, pero duraron 3 meses. El mercado alcista que más ha durado en las últimas décadas fue desde el 2010 hasta hasta el 2012, que duró 18 meses, pero esto fue más al final de este mercado alcista de todos los productos básicos. Entonces, después de ahí, esto en el 2014, 7 meses, para que tengamos presente que aún sí, y ahorita en julio, ¿cuánto duramos por encima de 200? Ni siquiera una semana. Entonces, hay que tener en cuenta que aún estos factores no van a perdonar muchísimo, no van a mantener mucho más tiempo, muchísimo, pues digamos 3, 4, 5 años, no. Entonces, ¿cómo pueden los productores aprovechar estos precios y digamos como proteger sus cosechas hacia adelante? Y básicamente es, bueno, pues muchos conocen lo que es el contrato forward, que son ventas a futuro, son contratos bilaterales. El problema es que, como estamos viendo ahorita, tiene unas desventajas y es el riesgo de incumplimiento, no solamente por falta de voluntad, sino también por problemas de cosecha, y el problema es la poca liquidez. Es decir, que no siempre se encuentra una contraparte y es precisamente lo que está pasando ahora, que prácticamente los productores, por lo menos aquí en Colombia, no tienen forma o son muy poquitos los que pueden vender a futuro. Entonces, ¿qué alternativa hay? ¿Cómo pueden los productores aprovechar estos niveles, proteger sus cosechas a largo plazo si no tienen los contratos forward, que son las ventas a futuro, y son precisamente los contratos de bolsa? Vemos que la diferencia, obviamente, hay un vendedor, un comprador, esto lo enseñamos más a fondo en nuestros entrenamientos, son los contratos precisamente estandarizados, elimina el riesgo de incumplimiento porque en la mitad, en la contraparte, está la bolsa y la cámara de compensación que precisamente respalda esos contratos. Entonces, no se tienen que preocupar por el cumplimiento. Es un instrumento de fácil negociación, se negocia en promedio 30,000 contratos al día, cada contrato son 37,500 libras de excelso, es una liquidez impresionante, permite gestionar el riesgo de precios y existen los seguros de precios, que son las opciones put, que son opciones de venta y opciones call, que son opciones de compra. La desventaja es que se requiere el uso del capital, pero es una inversión. Recordemos que una opción pues, es el derecho de comprar o vender un futuro, un contrato de futuros a un precio definido. Esto actúa como un seguro de precios, prácticamente, para protegerse contra una alza o contra una caída en los precios. El precio de ejercicio es el nivel a partir del cual esa opción es ejercida o a partir del cual yo soy compensado. Esto, obviamente, para adquirir estos seguros se paga una prima como cualquier otro, que la recibe el vendedor, que puede ser la misma bolsa o puede ser otro participante. Y esto se pueden establecer estructuras de pisos y techos. Básicamente, pues como les digo, está la opción put, que es la opción de venta, que sirve para que los participantes que tienen la materia prima se puedan cubrir contra una caída, y la opción de compra, que es la opción call, que para que los participantes que necesitan la materia prima puedan cubrirse contra una alza, como los tostadores. En este caso, son los productores los que pueden beneficiarse de estos niveles de precio. Entonces, pagan una prima que les da derecho a vender su café, o mejor dicho, a ser compensados a partir de un determinado precio, que es lo que se conoce como el precio de ejercicio. Esto se puede establecer hasta 3 años hacia adelante, que ya les voy a mostrar unos ejemplos. Y el vendedor, como les digo, es el que compensa, pero pues por eso no se tiene que preocupar el comprador, que en este caso serían los productores. Más o menos cuánto pueden costar. Y estas son cotizaciones ahorita al cierre de hoy. Básicamente hoy que cerramos a $1.94, por ejemplo, a un año, con un precio de ejercicio de $1.75, esto sería más o menos 9.5% por debajo del nivel actual. Un nivel más o menos un 9.5% por debajo, a un año, tiene un costo de 13 centavos y medio por libra, que es un 7% del precio. Ahí uno diría que si la compra a un año, el costo anual de ese seguro es de un 7% del valor del precio. A 2 años tiene un valor de 21 centavos de dólar por libra, viene a ser 10.6. Si llevamos eso a un costo anual, miren que se baja al 5.3%. Y si lo hacemos a 3 años, que es lo máximo que en este momento se puede,
Miren que ya del segundo al tercer año apenas se incrementa en $2 por libra. Eso sería un 12% del precio y esto haría, si yo compro un seguro a 3 años, esto sería un 4% anual. Entonces ahí es donde uno dice, yo voy a comprar un seguro y esta es la parte más importante, donde uno dice, bueno, esto vale dinero, pero todos los que tenemos vehículo, o sea, yo creo que muy poquitos saldríamos en el vehículo sin un seguro. Y uno dice, bueno, ¿qué probabilidades hay, por ejemplo, de que uno le roben el carro? Son menos del 1%. ¿Y cuánto paga uno por prima del seguro? Puede ser fácilmente un 2, 3, 4% del valor del activo. Uno no quiere usar ese seguro. Antes uno dice, ojalá no lo tenga que utilizar. Y si no lo utilizo, yo no digo, ay, perdí el seguro o perdí el dinero. No, antes mejor, es una inversión que si yo la hubiera necesitado, pues me hubiera protegido ese riesgo. Ahora, en este caso, si estamos hablando de un costo anual, incluso en 5 o 4%, para proteger el activo, que es el café, contra un evento, que es una caída de precios, ¿qué probabilidades hay de que el precio caiga? Pues el precio solamente puede o subir o puede caer. Entonces, las probabilidades de que el precio caiga son prácticamente el 50%. Entonces, si yo estoy asegurando un activo, que es el vehículo, pagando una prima del 2 al 3, 4% anual, contra un evento que tiene menos del 1% de probabilidades de ocurrir, ¿qué es pagar una prima de un 5 o un 4% anual contra un evento que tiene el 50% de probabilidades de ocurrir? Y muchos productores tienen asegurados sus vehículos, pero no tienen asegurados sus cafés. Y es precisamente por, de pronto, la falta de conocimiento, pero eso es lo que nosotros precisamente les brindamos con nuestros entrenamientos, la posibilidad, cómo pueden los productores hacerlo, incluso a nivel de asociaciones y cooperativas, donde es verdad, para que un productor produzca lo que es un contrato, un contenedor, es un productor mediano por lo menos, pero a nivel de asociaciones, de cooperativas, pueden tomar productos estructurados y fraccionar esos lotes. Entonces, esto es importante, obviamente no podemos profundizar mucho por el tiempo, que ya de hecho estamos sobre el tiempo, pero pues es importante, es porque es que la coyuntura en realidad creo que lo amerita y esto se puede hacer para proteger lo que es la variable de la bolsa de Nueva York y también se puede hacer para proteger las dos variables, lo que es la bolsa de Nueva York y el dólar. Por ejemplo, en Colombia, el precio interno hoy cerró en 1.735.000 por carga. Esto es con base a estas dos variables, la bolsa de Nueva York y la tasa de cambio. ¿Qué pasa? Yo puedo comprar una opción que son opciones del precio del café, pero en pesos colombianos, que son las opciones compo, que es básicamente simplemente multiplicar el valor en dólares de la libra por la tasa de cambio y me daría 7.386 pesos la libra de Excelsior. Yo puedo comprar una opción que me proteja este valor de la libra en pesos colombianos. Esto quiere decir que me protegería estas dos variables. Y más o menos para que tengan una idea también, a un año, o sea, con un precio piso de un 9.5% por debajo del nivel actual, que más o menos para que tengan una idea, si el precio por carga está ahorita en 1.735.000, sería un piso en 1.580.000, más o menos, para que tengan una idea. ¿Y cuánto puede costar? A un año, más o menos el 9% del precio. Obviamente es un poco más costoso porque asegura las dos variables. A 2 años sería un 12% del precio, pero anualizado serían 6%. Y a 3 años sería el 15% del precio. Estamos redondeando, sería el 5% anual. Entonces, esto es importante que lo tengan presente como alternativa a la hora, obviamente, para que sepan que está la posibilidad, ahorita que no están disponibles los contratos de futuro, los contratos forward, que cualquier productor lo pueda acceder, pero obviamente eso es lo que les enseñamos en nuestros entrenamientos. Creo que ya nos estamos extendiendo bastante. El caso es que queremos también para que puedan obviamente profundizar en el corto plazo. Bueno, nosotros habíamos hablado en nuestro análisis del 27 de septiembre, que posiblemente para esta semana podríamos ver nuevamente testear el 1.98.2.01. Básicamente eso es lo que ha venido sucediendo esta semana. En nuestros análisis también les damos obviamente estas proyecciones de corto plazo que les sirven para esas estrategias que necesitan implementar en el corto plazo y vemos que, por ejemplo, esta semana llegamos a un 1.99, precisamente llegamos al área objetivo de corto plazo. Esto ya se los profundizamos en nuestros análisis, pero básicamente la promoción que teníamos hasta hoy, que era el 30 de septiembre, se las vamos a extender hasta el 5 de octubre
Este servicio tiene un valor de la versión original de $2.950 al año, con acompañamiento $4.450, pero en español, que son tarifas que tenemos por tiempo limitado para Latinoamérica, el valor es, imagínense, casi una cuarta parte, son $890 al año, o el trimestre en $349. Pero hasta el 5 de octubre les vamos a mantener la promoción para que puedan acceder a ella por $629 al año o 1.890.000 pesos IVA incluido o $259 el trimestre. Y adicional les estamos incluyendo el entrenamiento virtual en derivados financieros. ¿Para qué? Para que aprendan a utilizar estas herramientas que les acabamos de hablar, de qué son las opciones, cómo pueden ustedes abrir una cuenta, cómo pueden realizarlo, y con nuestros análisis, obviamente, van a tener, digamos, como ese timing, por así decirlo, a la hora de implementar estas estrategias. Entonces, aquí les dejamos, digamos, como los datos para que obviamente puedan acceder a esta promoción. Creo que nos extendimos un poquito más. We are a little over time, but I think As this always. juncture, but I think this juncture was very important. Creo que esta coyuntura es muy importante. Judy, anything else to wrap up? It's going to be an interesting time ahead. So I'll be reporting from the ground in 2 weeks. Ok, vienen unos tiempos muy importantes. Judith va a estar en octubre, el 15, desde el 15. Recuerden que todos nuestros suscriptores, cuando Judith está allá, eso es video y tras video, les enviamos reportes adicionales. Judith allá con las botas en el campo y nosotros aquí siempre muy pendientes en la parte técnica. Como siempre, a todos, muchas gracias. Fabio, muchas gracias por participar. Todas las preguntas que nos hicieron, Gabriel, aún por el chat, bueno, las que nos quedaron pendientes, se las respondemos a cada uno. Elmer, gracias por estar aquí, Eldon, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Judy, thank you very much. Okay. Ok, chao, chao. Okay, Nos vemos, bye. chao.